Bueno, vamos a empezar. A ver, que ustedes tienen el lapicito ahí. ¿Quién se anima a dibujar el psoas? A ver si algún compañero le va indicando las inserciones de este músculo. El psoas, el psoas mayor y el ilíaco. No puedo agarrar el lapicito desde la compu. A mí me dijeron sus compañeros que al lado de donde está el micrófono, hay un piquito que se despliega y ahí tiene la opción de los lápices. A ver, y alguien que vaya dibujando el glúteo menor. ¿Quiere alguien decirme las inserciones de estos músculos? Yo ahí puse, profe, el psoas mayor. El psoas ilíaco. Bien, muy bien. Contame un poquito, ¿qué inserciones marcaste? Son las últimas vértebras lumbares. Creo que iba de la L1 a la L4, ¿puede ser? Sí. Eso no me quedó. Bien, listo. Y el trocánter menor. Tengo como inserción distal, puse. Perfecto. Muy bien. Y el mayor va desde la vértebra última torácica hasta la última lumbar. Sí. Este músculo tiene dos vientres. El psoas ilíaco se distingue en el ilíaco y en el psoas mayor. Entonces, el psoas mayor es el que se va a insertar, va a ir desde las vértebras hasta el trocánter menor. Y el ilíaco va a ir desde la fosa ilíaca, que es toda esta parte de acá, y después estos dos músculos, antes de llegar a su inserción distal, se unen en un solo tendón para insertarse en el trocánter menor del fémur. Ahí está perfecto que lo están dibujando. A ver, mientras van dibujando... Profe, ahí hizo el ilíaco, ¿está bien? Más o menos. Voy a asignar a unos compañeros. A ver. Profe. Sí. Ese que dibujé el verde del pinito, ¿es el ilíaco, puede ser? Sí, bien? perfecto. Muy bien. Entonces, a modo de práctica para el integrador, nosotros ya vimos los accidentes óseos de todos los huesos, ¿no? Entonces, viendo esta imagen, uno puede, por ejemplo, empezar a elegir, por ejemplo, el coxal, ¿no? Indicamos algunos accidentes óseos que encontramos, ¿no? Podemos decir quizás en la cara medial encontramos la fosa ilíaca. ¿Qué más podríamos decir este hueso que recordemos de la clase anterior? ¿No me escuchan? Sí, pero no entendí la pregunta. La idea del integrador es que uno pueda ir como hilando los conocimientos. O sea, comenzamos hablando de osteología, estaríamos hablando de las inserciones de los accidentes óseos y de los huesos, estaríamos diciendo si es un hueso plano, un hueso largo. Comenzar primero por eso. Después... Entonces, el coxal es la unión de tres huesos. Sí. O sea, uno puede empezar hablando de que es la unión de tres huesos, y después ya podemos empezar a decir qué tipo de hueso es. Indicar las caras, los bordes que posee.
una vez que uno describió eso, como forma de presentación de ese hueso, por ejemplo, en este caso que estamos hablando del psoas ilíaco, indicar, bueno, cuando estás describiendo los accidentes óseos, ahí puedes decir, bueno, en la fosa ilíaca se inserta el ilíaco, que este ilíaco en conjunto con, en conjunto con el psoas mayor, forman el iliopsoas, que su inserción distal es en el trocánter menor, y ahí puedes comenzar a hablar de las acciones que tiene ese músculo. Entonces, ¿qué acciones tiene este músculo? Por ejemplo, decir si es un hueso largo, si es hueso corto, ¿eso está bien? Sí, primero eso como presentación. Cualquier Ok. hueso que vos elegís, el hueso que vos quieras, y poder presentarlo. La presentación sería hablar, ¿sí?, qué tipo de hueso es, corto, lo que sea, después indicar las caras, los bordes, en el caso que sea un hueso largo, las extremidades, y después empezar a hablar de los accidentes óseos. Siempre que uno indique un accidente óseo, tiene que decir en qué parte del hueso se encuentra. Acá, los trocánter, el trocánter mayor, menor, bueno, se encuentran en la extremidad proximal de este hueso. Y ahí puedes hablar de algunas inserciones de los músculos y decir qué acción realizan. Entonces, bien, acá ya ubicamos las inserciones de este músculo. ¿Qué acciones realiza el iliopsoas? Flexor de cadera. Flexión, aducción y rotación lateral. Perfecto. Y si el punto fijo está en el fémur, flexión lumbar, ¿sería? Perfecto, ¿no? Todo músculo que pase por dos articulaciones, como es en este caso, que pasa por más articulaciones, pero tenemos que distinguir en la zona lumbar qué acción va a realizar en la zona lumbar, y tenemos que distinguir qué acción va a realizar en la coxofemoral, en la articulación de la cadera. Entonces, si hablamos de las lumbares, decimos que cuando este músculo se contraen ambos, el izquierdo y el derecho, hacen flexión lumbar. Y cuando se contrae la inserción de la cadera, que especificamos qué acción realiza en la articulación de la cadera, decimos que realiza flexión de cadera, rotación externa y aducción. ¿Qué más recordamos? ¿Qué otros músculos tenemos flexores de cadera? Que podamos ir hilando. El psoas mayor. El psoas mayor, en conjunto con Están marcados dos, ¿no? El de la cadera es otro. Mirá, acá marcaron este verde, que está al lado de las vértebras, es Bien. el ilíaco. El psoas mayor, perdón, psoas mayor. Y el ilíaco es el que se inserta en la fosa ilíaca. En conjunto, estos dos músculos se van a llamar iliopsoas. O sea, en la parte de abajo se unen. Sí, justo antes de llegar acá a la inserción distal, se unen en un solo tendón. Bien, gracias. Pongo acá, compartir. Pantalla, ahí está. Yo pongo así, ahí está. Acá tenemos el psoas mayor, ilíaco, y bueno, sacamos este para que podamos ver su inserción. ¿Se entiende por qué realiza rotación externa? Porque sus fibras ven que van hacia posterior acá. Entonces cuando tira, me lleva esto, el trocánter menor, hacia anterior, y produce la rotación. ¿Qué otros músculos podríamos hablar que hacen flexión de cadera? El glúteo menor. Los glúteos también realizan flexión de cadera. El Los piriforme, glúteo menor y glúteo medio.
El piriforme, profe. Bueno, vamos a especificar entonces ahora bien las inserciones de este músculo, ¿no? Tenemos que el psoas mayor se inserta en la cara lateral desde la torácica 12 hasta la cuarta lumbar. Cara lateral, y también vemos acá que se inserta en la cara anterior de las apófisis transversas. Es importante saber que se insertan las apófisis transversas, porque va a agregar una acción más. Si fuera que se insertaría solamente en la cara lateral de los cuerpos de las vértebras, solamente tira y hace inclinación de la columna, cuando se contrae uno solo, ¿no? Es como, a ver, yo pongo acá. Yo de acá tiro y me hace inclinación, pero se inserta, tira de acá y tira de un poquito más atrás. Entonces cuando tira, me produce una rotación. Y como se está contrayendo de este lado, y me está rotando hacia el lado opuesto, es una rotación que, eso, ¿cómo lo llamamos nosotros? Lateral. En la columna tenemos Lateral interna. ¿No es homolateral? ahí está. Puede ser heterolateral o homolateral. Sería, si este músculo que se contrae de este lado, se contrae y me rota hacia el mismo lado, se dice rotación homolateral. Ahora, si el músculo que se contrae de este lado, que es como el psoas ilíaco, ¿no? Tira y me rota hacia el lado opuesto, rotación heterolateral. Entonces dijimos, también en la cara anterior de las apófisis transversas, y también se inserta además de la cara lateral de las vértebras lumbares y la torácica número 12, también en el disco intervertebral, correspondiente de ahí. Y de ahí, después describimos la inserción proximal del ilíaco, que se inserta en la fosa ilíaca. Lo saco, así lo vemos bien. Acá, fosa ilíaca, y nosotros por debajo de la fosa ilíaca, por acá, teníamos la línea arqueada. ¿Se acuerdan de eso? Que me dividía una parte superior el hueso, donde teníamos la fosa ilíaca, línea arqueada, bueno, también se inserta ahí. También se inserta ¿Cuál es la línea arqueada? la ¿Dónde línea está? arqueada, es un accidente óseo que se encuentra en la cara medial del coxal. Estaría ubicada acá, más o menos. También se inserta en el sacro, y después, como dijimos, ese músculo, vamos a ir por atrás, ¿no? Ahí está. La acercamos y vemos que va hacia el trocánter menor. Vemos que pasa acá por la escotadura amplia, que es un accidente óseo que tenemos en el borde anterior del coxal, o también se puede llamar escotadura del psoas. Saco este, y acá vemos cómo pasa. Ese es muy importante en la flexión de cadera, este músculo. ¿Por qué nervio está inervado? ¿Por el nervio femoral? Perfecto, ¿no? Aquellos músculos que están inervados por el nervio femoral van a ver que son los que hacen flexión. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a los glúteos. Ahí.
¿Qué podemos decir del glúteo mayor, por ejemplo? Acá lo tenemos. Va desde el coxal hacia el fémur, ¿no? ¿Cuáles son sus inserciones? Por detrás de la línea glútea posterior. La Perfecto. proximal. También después del cuarto posterior de la cresta ilíaca. Y el tubérculo del sacro puede ser la proximal. Sí. Bien. Este músculo tiene una capa superficial y una capa profunda. La capa superficial es, así sería, esta parte de acá más bien, que va desde, como dijo la compañera, desde el labio externo del cuarto posterior de la cresta ilíaca. Y ahí ustedes cuando están describiendo, si se acuerdan de otros músculos que también se insertan en la cresta ilíaca, pueden nombrarlos. Entonces de esa manera demuestran que no tienen cositas aisladas, que no pueden, que demuestran que pueden ir hilando una cosa con otra, ¿no? Entonces, y de ahí va a insertarse en la inserción distal. Acá vamos a volver a poner al tensor de la fascia lata. Acá está. ¿Vemos? Este es el tensor de la fascia lata, ahora lo vamos a describir, pero el tensor de la fascia lata tiene una parte que es superior, que es esta de acá, que es la parte muscular, y después hacia abajo, esto blanco que vemos acá, es la cintilla iliotibial, o cintilla de Maillard, que es solamente tendón, a diferencia de esta partecita que es más colorada, que son fibras musculares, la capacidad de contraerse y distenderse. En cambio el tendón no. El glúteo mayor, su capa más superficial, se va a insertar en esta cintilla iliotibial, como vemos. Entonces cuando el glúteo se contrae, va a tirar de esta cintilla. Y también la capa superficial, tenemos toda esta parte de acá, tenemos la fascia de los glúteos, que recubre al glúteo mediano. Y por el borde de esta fascia se inserta el glúteo mayor. Después, el glúteo, la capa más profunda, se inserta en la vertiente lateral de la línea áspera. ¿Qué otros músculos recordamos que se insertan en la línea áspera? ¿Qué parte del hueso es? El fémur puede ser. Sí. Nosotros tenemos el fémur en su borde posterior, es donde encontramos la línea áspera, que hacia arriba, hacia superior, se trifurca. Entonces a esa trifurcación le decimos, de la línea que se encuentra más lateral, le decimos vertiente lateral, que es acá donde se inserta el glúteo mayor. Y la vertiente que va más medial, después vamos a ver qué músculos se insertan ahí. Y hacia abajo esa línea se bifurcaba, que llegaba a cada cóndilo del fémur. Lo saco, así mostramos. Los 4 vastos femorales serían. Cóndilos femorales. No sé, por ahí me confundí, dije otra cosa. Cóndilos del fémur llega. Entonces el glúteo mayor en su inserción proximal se inserta acá en el ligamento sacrotuberoso, en la cara posterior del ligamento sacrotuberoso, habíamos dicho, detrás
hacia posterior o detrás de la línea glútea posterior, también en la cresta sacra media. Ahí está, esas son las instrucciones. A ver, si teníamos que dibujar la trifurcación de la línea áspera hacia superior, podríamos dibujarla así. ¿Ven? Que la más lateral va hacia el trocánter mayor, y la más medial va hacia el trocánter menor. Bueno, sabemos que se encuentra posterior el glúteo mayor, entonces va a ser, hace extensión de la articulación de la cadera. Si tenemos que ubicar, para saber si un músculo qué acciones realiza, primero tenemos que ver por qué articulación pasa. Acá pasa por la articulación de la cadera. Y tenemos que pensar cuáles son las posibilidades de movimiento que tiene esa articulación. Sabíamos que era la articulación de la cadera igual a la del hombro, ¿no? Hace flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción y aducción. ¿Alguien quiere que marquemos eso? ¿Cuáles son esas acciones? ¿O todos lo tenemos claro a eso? Sí, se puede marcar mejor. ¿Sí? Teníamos así, a ver. Acá. Sería, llevo la pierna hacia el muslo, hacia anterior. Esto es flexión. Llevo hacia atrás, hacia posterior, extensión. La pierna la alejo de la línea media del cuerpo, hacia el lateral, abducción. La aproximo, aducción. Para evaluar la rotación, tengo que flexionar la rodilla. Entonces, cuando mi pie va hacia la otra pierna, la rodilla me va a quedar hacia afuera, hacia el lateral. Entonces, yo voy a ver la cara interna del muslo, rotación externa. Ahora, si llevo el pie hacia el lateral, la rodilla me queda aproximada a la otra pierna, rotación interna. Me veo la parte lateral del muslo. Entonces, ya que sabemos todos los movimientos que posee esa articulación, ¿qué acciones realiza este músculo? Tiene que ser alguna de esas, ¿no? Yo tengo que hacer extensión, abducción, aducción y rotación lateral. Bueno. No sé si me faltó el otro o no. O alguno le pifié. Está bien eso. Vamos a explicarlo por qué. Voy a volver a poner el músculo. Bueno, lo que yo recién ubiqué, ¿dónde está la articulación? Que la vemos acá, a esta altura. Ahora vamos a decir por qué nos sirve saber dónde está ubicada la articulación. Si la tenemos que dibujar, sería acá. Entonces vemos que nosotros habíamos dicho que aquellos músculos que pasan por encima de la articulación hacen abducción, ¿no? Porque cuando esto se contraiga, estas fibras se acorten, va a elevar el muslo hacia el lateral. Entonces, cuando se contraen las fibras superiores, hace abducción. Y cuando se contraen las inferiores, hace aducción. Esto se acorta y me va a llevar el muslo hacia medial. Cuando, bueno, la extensión ya se entiende también, ¿no? Me va a llevar esto hacia medial. Bien. Y pues, ¿y por qué nervio está inervado? Nervio glúteo inferior. Nervio glúteo inferior, que es una rama colateral del plexo sacro. Van a ir viendo que los músculos que se encuentran en la región posterior del muslo están inervados por el plexo sacro, ramas colaterales del plexo sacro, y van a ver que son los que hacen extensión.
a diferencia de los que están inervados por el plexo lumbar, por ejemplo, el cuádriceps, el psoas ilíaco, que son flexores de la articulación de la cadera. Bueno, sacamos este músculo, y acá tenemos el glúteo medio, que se inserta entre las dos líneas glúteas, anterior y posterior. Se inserta en la cara glútea del coxal, entre la línea glútea anterior y línea glútea posterior. Si queremos agregar algo más, podemos decir que se inserta en el labio externo de la parte más superior de este hueso. Y de ahí va a ir hacia el borde superior del trocánter mayor. Y vemos que está bien lateral este músculo. Es como que al trocánter mayor lo cubre el trocánter mayor. Entonces tira y hace abducción. Pero como hay fibras más, sería como que recubre todo el trocánter mayor, va a tener la posibilidad de hacer las fibras más posteriores, pueden hacer extensión y rotación externa. Cuando se contraen las fibras más anteriores, puede hacer flexión y rotación medial. Y cuando se contraen todas en conjunto, puede hacer abducción. ¿Este cubre el glúteo mayor? El glúteo mayor cubre al glúteo medio. Viene glúteo medio, glúteo menor, que está más en contacto con el hueso. Después por encima el glúteo medio, y más hacia posterior y cubriendo un poquito al glúteo medio. Como lo veíamos recién acá, ¿no? Saco este, y ahí aparece el glúteo medio. Saco el glúteo medio, y ahí aparece el glúteo menor. Ah, listo, gracias. Pero sí que se ve que los glúteos medio y menor son más laterales. Lo saco, así vemos. El glúteo menor, se inserta entre las líneas, línea glútea inferior y línea glútea anterior. Entonces se inserta en la cara glútea del ilion, o pueden decir coxal, entre las líneas glútea inferior y línea glútea anterior. Y después, de ahí se va a dirigir a la parte más superior del trocánter mayor. Y va a realizar las mismas acciones que realiza el glúteo medio. Recién describimos tanto el glúteo medio como el glúteo menor. Si nosotros dejamos fijo el coxal y tiramos del fémur, dijimos todas las acciones que realiza. Lo que le podemos agregar es que si dejamos el fémur quieto y tiramos del coxal, va a producir inclinación de la pelvis, se dice, o inclinación homolateral. Y ahora vamos a los músculos, los pelvitrocanterios, que van desde el coxal hacia el trocánter mayor. Estos pelvitrocanterios, todos son rotadores externos. Vemos que acá, pasan por detrás de la articulación, por posterior. Se contraen, y me va a aproximar, a acercar el trocánter mayor a el coxal.
Entonces, el que vemos acá más superior es el piriforme, que va desde... Ahí está. Vemos que va desde la cara anterior del sacro, hacia el trocánter mayor. Si quieren especificar un poquito más, pueden decir que se inserta a la altura de las vértebras sacras 2, 3 y 4, y también que en el contorno de los agujeros sacros anteriores. Y de ahí va, bueno, pasa por la escotadura asiática mayor y se dirige al trocánter mayor. Bueno, como vemos que se inserta bien superior, cuando se contrae, además de hacer rotación externa, como todos los pelvitrocanterios, también hace abducción. Y vemos que pasa por superior a la articulación. Por eso nos está indicando que hace abducción. Después tenemos el gemelo superior, que va desde la cara lateral de la espina isquiática hasta también el trocánter mayor. Tenemos el obturador interno. Vamos a tener dos obturadores, un interno y otro externo. El interno se va a insertar, lo saco, acá, bien. Tenemos, saco también, acá tenemos el agujero obturador, foramen obturador, que lo encontramos tanto en la cara medial como lateral. Entonces este músculo se inserta en la membrana que recién vimos. Ahí está el músculo. Ahí está. En esta membrana obturatriz, y también se va a insertar en el contorno del agujero obturador. Ahí está el músculo, ¿no? De ahí pasa por la escotadura asiática menor, dobla, ¿no? Hace como un codo, y de ahí se va a insertar al trocánter mayor, de vuelta. Después acá tenemos el gemelo inferior. Toda esta parte de acá abajo es la tuberosidad isquiática. El gemelo inferior, se inserta en la parte más superior de la tuberosidad isquiática. Y también va al trocánter mayor. Este es el cuadrado femoral, que se inserta en la cara lateral de la tuberosidad isquiática, y de ahí va a ir hacia, nosotros teníamos entre el trocánter mayor y el trocánter menor, esto que es la cresta intertrocanteria. Ahí se inserta. Acá en el hueso tenemos nosotros, a ver, epífisis proximal. Esta es la cara, una vista anterior, vista posterior. La cresta intertrocanteria, esta de acá, es la que la podemos ver cuando estamos teniendo una vista posterior. Bueno, ahí se inserta este músculo. Además de ser rotador externo, y que pasa por debajo de esta articulación, ¿qué acción le puedo agregar?
Yo no lo llegué a notar a este, pero ¿no hace abducción? Aducción hace. Aducción. Sí. Nos damos cuenta por qué, ¿no? Porque pasa por debajo de la articulación. Si yo tengo que marcar el eje, sería acá. Entonces lo que se encuentre por encima va a ser abducción. Porque yo tiro de acá y esto me lo lleva hacia allá. Ahora, si el cuadrado femoral se acorta, además de hacer rotación externa, me va a llevar el fémur hacia medial. Entonces hace aducción. Y acá tenemos al obturador externo. Que miramos así. Vamos a sacar esto. Perdón, profe. Y el cuadrado femoral también hace rotación lateral, ¿no? Sí. Aparte de Todos aducción. los pervitrocanterios hacen rotación lateral. Buenísimo. Acá tenemos el obturador externo, que se inserta en el contorno del agujero del foramen obturador. En la cara lateral de este hueso, ¿no? Lo vuelvo a poner. Todos los pervitrocanterios van a ser inervados por una rama colateral del plexo sacro, como recién dijimos, ¿no? Excepto el obturador externo, porque el plexo sacro sale de acá, de la parte posterior, por eso da inervación a los que están acá. Pero el obturador externo se encuentra en la parte anterior, entonces está inervado por el plexo lumbar, por por una rama colateral del plexo lumbar. Si quieren especificar, pueden decir por el nervio obturador. Después vamos a describir ahora el tensor de la fascia lata, que su inserción proximal es en acá espina ilíaca, esta espina ilíaca anterosuperior, y también en la parte más anterior del labio externo de la cresta ilíaca. Tiene esta parte más colorada que se ve, que es la parte contráctil de fibras musculares, y después todo lo demás son fibras estendón. Entonces, y de ahí ese tendón que se continúa en la cintilla de Maystat o cintilla iliotibial, va a llegar hacia el cóndilo lateral de la tibia. Entonces, nosotros tenemos que, como es vía articular, tenemos que indicar qué acciones realiza en la cadera y qué acciones realiza en la rodilla. Primero decimos en la cadera. Como así. Ahí está. Vemos que este músculo pasa por anterior de la articulación de la cadera. Entonces realiza flexión, y como es bien lateral, se contrae y me lleva la pierna hacia lateral. Abducción. Y rotación interna también. Y después, en la articulación de la rodilla, primero, antes de decir las acciones,
tenemos que decir qué posibilidades de movimiento tiene la articulación de la rodilla. ¿Cuáles serán esas? Flexión y extensión. Flexión, extensión, ¿y qué más? Realizaba 4 movimientos. Rotación. Rotación interna y externa, ¿no? Si quieren, lo vuelvo a marcar por ahí, si alguien no estuvo la clase pasada. Nosotros. Rodilla, ¿no? Flexión, para poder analizar la rotación de la rodilla, tiene que estar flexionada. Flexiona la rodilla. Cuando la punta del pie va hacia adentro, eso es rotación interna. Y cuando la punta del pie va hacia afuera, rotación externa. Entonces, todos los músculos que vengan desde el muslo y se inserten acá, cóndilo medial de la tibia, tiran y me van a hacer rotación medial. Todos aquellos músculos que vengan desde el muslo y se inserten en el cóndilo lateral, tiran y van a hacer rotación lateral. Entonces, el tensor de la fascia lata que se inserta en el cóndilo lateral va a ser rotación lateral de rodilla. Y como yo tengo que decir que del eje de la rodilla, como se inserta acá, anterior, hace, no, si no se inserta por detrás, a ver, ahí. Hace extensión. Cuando estiro la punta del pie o subo los dedos, digamos, ahí sería extensión y flexión, ¿no? ¿Cómo? La rodilla sería Del a pie. ver, del pie. No, el pie todavía no vimos. No sería, no conecta, digamos. No, hasta ahora estamos viendo los músculos del muslo. Después cuando lleguemos al pie, ahí vamos a ir describiendo los movimientos. Nos falta decir, dijimos que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, pero este músculo también va a llegar hacia acá, el borde lateral de la rótula. Bueno, acá no lo muestra, pero sería así. También se va a insertar, acá tenemos el tubérculo de Herdy. Se inserta en el tubérculo de Herdy y toda la superficie que se encuentre alrededor. Y también llega, que nosotros tenemos, acá posterior tenemos la bifurcación de la línea áspera, ¿no? Que iba hacia cada cóndilo. Bueno, también se inserta en la vertiente lateral de la línea áspera. Muestro otra imagen. Sí. Acá lo vemos. Este es el tensor de la fascia lata. Habíamos dicho que el glúteo mayor se insertaba en esta cintilla iliotibial, entonces trabajan en conjunto estos dos músculos. Cuando se tensa el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor, van a tirar de esta cintilla. Y vemos cómo distalmente llega, sus fibras llegan hasta el borde lateral de la rótula. También se puede insertar en el borde lateral del tendón rotuliano, en el tubérculo de Herdy y toda la superficie alrededor, y también en la vertiente lateral de la bifurcación de la línea áspera. Entonces, volvemos a decir las acciones. ¿Ven lo que estoy compartiendo? Ay, no. En la articulación de la cadera, realiza abducción, flexión y rotación interna. Y en la articulación de la rodilla, realiza
rotación externa y extensión. Vamos a describir el cuádriceps. El cuádriceps son cuatro porciones que en su inserción distal se unen en un solo tendón. Entonces, primero describimos el recto femoral, que es la porción más superficial. Tenemos el recto femoral en su inserción proximal, que lo hace en el hueso costal, tiene una cabeza directa y una cabeza refleja. La cabeza directa se inserta en la espina ilíaca anteroinferior. Cabeza directa. Y la porción refleja se va a insertar en el surco supraacetabular. Y después va a tener también una porción que es inconstante, que puede estar o no estar, que es en la cápsula articular. Pero eso lo pueden poner o no. Pero sí como saber más principal que el recto femoral, su inserción proximal, es en la espina ilíaca anteroinferior. Y acá tenemos al vasto intermedio, que se encuentra por debajo, que va a estar más en contacto con el fémur. Este se va a insertar en toda la cara anterior del fémur, cara anterior, cara medial y cara lateral del fémur. Y también en los bordes que estén implicados ahí. Después, el vasto medial y el vasto lateral, vamos acá. Nosotros si sacaríamos todos estos músculos, podríamos ver que acá va a pasar la línea áspera, que tenía una vertiente lateral y una medial. Bueno, estos músculos, el vasto lateral, se va a insertar en la vertiente lateral de la línea áspera. Y de ahí va a ir hacia anterior, ¿no? Y el vasto medial se va a insertar en la vertiente medial de la línea áspera. Ven que va desde posterior del muslo, van a ir como envolviendo el muslo, ¿no? Envolviendo el fémur. Y ahí se dirigen hacia anterior. Entonces, bueno, acá lo sacamos. Vasto lateral. Y estas cuatro porciones se unen en un solo tendón, casi en el cuarto inferior del fémur, en el tendón del cuádriceps. Que el tendón del cuádriceps se va a insertar en el borde superior de la rótula. Va a continuarse esto por superior de la rótula, y después se va a continuar acá, en el tendón rotuliano. Que el tendón rotuliano se va a insertar en la tuberosidad de la tibia. Entonces vemos que una porción del cuádriceps va desde el coxal
hasta la tibia, ¿no? Y después las demás porciones van desde el fémur hasta la tibia. ¿Qué acciones realiza en la articulación de la cadera y qué acciones realiza en la articulación de la rodilla? Yo tengo que en la cadera hace una flexión y en la rodilla una extensión. Sí, perfecto. ¿Se entiende por qué realiza esas acciones? ¿No? Bien. Perfecto. Lo sacamos. A veces uno quizás se olvida de las acciones que realiza el músculo, pero por lo menos entiende, bueno, pasa por anterior de la articulación de la rodilla. Entonces los músculos que pasan por anterior de la articulación de la rodilla me van a hacer extensión de rodilla. Y está inervado por el nervio femoral, que habíamos dicho que son el nervio femoral, son los músculos que hacen flexión. Acá tenemos el sartorio. Vamos a describir su inserción distal, ya que lo tenemos acá. Inserción distal del sartorio. Es en el cóndilo medial de la tibia, en lo que se le llama pata de ganso, por la marca que dejan estos tres músculos, que es similar a una pata de ganso. Ahora vamos a ver cuáles son los otros dos músculos, pero de acá ya podemos ver que, con la información que estuvimos diciendo, el sartorio pasa por lateral de la articulación de la rodilla, se inserta en el cóndilo medial, y vemos que pasa por detrás del eje de la articulación de la rodilla. Entonces, ¿qué acción va a realizar en la rodilla? Una flexión. Flexión y ¿qué más? ¿Y rotación medial? Perfecto, bien, listo. Ya sabiendo las inserciones, puedes decir las acciones. Y acá, en la articulación de la cadera, pasa por anterior. Entonces, bueno, hace una flexión, hace también una abducción y una rotación externa. Yo acá muestro con un elástico, ¿no? Primero, ubico las espinas ilíacas, ¿no? Entonces, va desde la espina ilíaca, el sartorio, espina ilíaca anterosuperior, hasta acá. Ubico el cóndilo medial. Entonces, con el elástico, ¿no? ¿Qué acción realiza? Pasa por, sería por anterior del eje de la articulación de la rodilla, hace flexión y rotación medial, y en articulación de la cadera hace abducción, rotación externa y flexión. Este es el músculo que se le dice el músculo costurero, porque antes, en la antigüedad, para coser, se ponían en esta posición. Se ponía la tela acá arriba, entonces yo haciendo esto, estaría marcando todas las acciones que hace este músculo. Después tenemos, le voy a sacar a esto, vamos a los de la región medial del muslo. Ya describimos los de la región anterior, vamos a describir los de la región medial. El pectíneo, como no lo piden en la guía, no lo decimos, tenemos el gracil, o recto interno, que se inserta, es el más medial de los músculos de la región media del muslo. Se inserta en el cuerpo del pubis
casi llegando a la sínfisis del pubis, y en el ángulo del pubis. Y de ahí va a ir hacia el cóndilo medial de la tibia, que conforma uno de los músculos de la pata de ganso. Entonces, acá en la rodilla hace rotación medial y flexión. Y en la articulación coxofemoral hace aducción y flexión. Y como inserción proximal de este músculo pongan mejor cuerpo del pubis. Ya con eso es suficiente, porque el que se inserta en el ángulo del pubis, acá, a ver que lo marco, acá, es el aductor largo. Entonces el aductor largo se inserta en el ángulo del pubis, que se encuentra en la cara lateral del pubis, y de ahí va a ir hacia la línea áspera. Miren, el aductor largo, vemos que pasa por anterior de la articulación. ¿Qué acción va a realizar, además de aducción? Flexión. Flexión. Perfecto. Entonces, aducción y flexión. Acá tenemos el aductor corto. Que se va a insertar en la rama isquiopubiana. Y de ahí va a ir también a la línea áspera. Lo pongo de costado y nos damos cuenta que también, además de aducción, hace flexión. Y acá tenemos al aductor mayor, que se inserta en toda la tuberosidad isquiática y de ahí va a ir a la línea áspera, que la línea áspera hacia abajo se bifurcaba. Este va a continuarse hacia la vertiente lateral de la bifurcación de la línea áspera. Y también se inserta acá en el tubérculo del tercer aductor. Entonces, el aductor mayor, vemos que si teníamos que marcar, así medio lateral, podríamos decir aductor largo, corto, y acá aductor mayor. Los dos primeros, el aductor corto y el largo, vimos que hacen flexión, además de aducción. Y este, que va más posterior, hace extensión, además de flexión. A ver si lo pongo más lateral, a ver si se dan cuenta. Bueno, no se ve tanto, pero bueno, hace extensión y aducción. Se entiende que va a aproximar el isquion al fémur, por eso que hace extensión. Y después la inervación de estos tres todo va a ser por el nervio obturador. No más que el aductor largo, que vimos que se inserta acá, que es el más, tiene la inserción más anterior, a diferencia de los otros, va a tener doble inervación, que es por el nervio femoral y el nervio obturador.
Y acá tenemos dos músculos de la región posterior. Vamos a ver que tienen en común los de la región posterior, que todos son extensores de cadera, como vemos acá. Pasan por posterior de esta articulación, ¿no? Van a aproximar esta parte de acá hacia el fémur. Tienen en común los de la región posterior que todos se insertan en la tuberosidad isquiática. Y de ahí describimos. Tenemos el semitendinoso y el semimembranoso. Vemos que ambos van a ser cóndilo medial de la tibia. Que uno va, este de acá, va a conformar el semitendinoso junto al gracil y al tensor de la fascia lata, van a conformar, no, gracil, sartorio y semitendinoso conforman la pata de ganso, que se encuentra en el cóndilo medial de la tibia. Entonces, tanto el semitendinoso como el semimembranoso, además de hacer extensión en la articulación de la cadera, hacen flexión y rotación medial de la rodilla. Y después, esto lo sacamos, el bíceps femoral posee dos porciones en su inserción proximal. La porción larga se va a insertar en la tuberosidad isquiática, que hace extensión, y la porción corta se va a insertar en la línea áspera. Y de ahí, este es el único que, como vemos acá, va hacia el lateral de esta articulación. Todos los demás iban hacia medial. Este es el único que va hacia lateral. Entonces, que se va a insertar en la cabeza del peroné. Entonces, va a ser, además de hacer flexión, hace rotación externa de rodilla. ¿Cuál era la inserción proximal? Del bíceps, Sí. la porción larga en la tuberosidad isquiática y la porción corta en la línea áspera. Gracias. ¿Por qué nervios están inervados estos? Que lo dije. ¿El nervio ciático? Sí, por ramas colaterales del nervio ciático. Acá, bueno, vimos que el nervio ciático se origina acá en la parte posterior y va dando inervación a la región posterior. Ramas colaterales del nervio ciático, o ciático mayor también. Vamos a ver. Nos falta ver el plexo lumbar, que tienen que completar en la guía. Acá. ¿Cómo está conformado el plexo lumbar? Yo tengo anotado, pero la verdad es que me mareé un poco en esta. Tengo que estar el nervio iliohipogástrico e ilionguinal, ¿puede ser? Sí. No me el cutáneo femoral lateral y el génito femoral. Bien. El obturador femoral. Ahí vas bien. Ah, ok.
Entonces, el plexo lumbar está conformado por las ramas anteriores de los primeros 4 nervios lumbares. Si tenemos que completar, podemos poner acá lumbar 1, L2, 3 y 4. Y si quieren, podemos agregar que recibe una rama del nervio torácico 12. Entonces, ponemos que desde la unión de el ramo que recibe de torácico 12 con la unión del lumbar 1, de L1 y lo que recibe de L2, conforma 2 nervios. El que dijo la compañera, ilio hipogástrico y ilio inguinal. Estos se llaman ilio, que comienzan con ilio, porque van transcurriendo por estos dos nervios, van transcurriendo por la cara medial del hueso ilíaco. Esta es una forma esquemática para poder entender el plexo lumbar, ¿no? Después, vemos que la unión de lo que recibe de L1 más L2 y L3 conforma el cutáneo femoral, lateral, genitofemoral, y después vemos que la unión de L2, L3 y L4 me va a conformar 2 nervios. Uno es el obturador y otro es el femoral. Listo. Si ustedes en un examen les llegaron a pedir que dibujen el plexo, antes en la presencialidad a veces se pedía que dibujen el plexo. Ahora yo no creo que lo pidan. Pero bueno, estas son las ramas terminales del plexo lumbar. Por eso el nervio femoral, obturador, son ramas terminales del plexo lumbar. Cuando nosotros nombramos que, por ejemplo, de acá, una ramita sale, bueno, es una rama colateral del plexo lumbar. O cuando decimos de acá, bueno, es una rama colateral del nervio femoral. Lo mismo que sucedía con las arterias, ¿no? Bueno, chicos, ya terminamos. No sé si quieren que volvamos a ver algún tema, porque nos sobra tiempo. Nos sobran 5 minutos. Entonces, si quieren que veamos algún músculo que no hayan podido completar, que veamos las acciones. Profe, yo tengo otra pregunta, que no es de esto. ¿El examen integrador cuándo es? O sea, ¿hay otro parcial más y después el integrador o queda ese solo? Viene el examen segundo parcial y a la semana siguiente es el integrador. ¿Y qué tiene de diferente con el final? El final es más completo, porque el integrador es como uno ya demostró, que ya adquirió los conocimientos por el primero y segundo parcial, entonces son como, se hacen algunas preguntitas. En cambio, un examen final es más complejo, porque es toda la materia.
O sea que para el que hay que anotarse es para el final, ¿no?